dándole la bienvenida a este espacio a Francisco García Burgos. Por cierto, en este contexto hay que decirlo, Paco, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Por cierto, Buenos ex días. militante del Partido Acción Nacional. Así es, 2 años hace ya que salí del PAN. Hoy Ay, por qué hoy. rápido pasa el tiempo, Ya sí, rapidísimo, ¿verdad? Sí, cómo no. Hoy presidente de Dupaz, pero también analista político. Sí, también. Pues eso es de lo que más me gusta hacer, la verdad, el análisis político me gusta mucho. Y lo aprendí mucho de Luis Felipe Bravo Mena, un gran analista político, claro, desde hace ya muchísimos años, así es que encantado también de hacer esto. Y hacías una serie de notas respecto a las elecciones del domingo y de alguna manera decías, bueno, ¿en qué lugar quedaron los partidos y hacia dónde van? Y una cosa que me llamó la atención, aunque podemos ir haciendo un recorrido por este análisis que hiciste poco a poco, es que a nadie podemos darlo por muerto. Sí, es como una gran clase de la política además, ¿no? Fíjate que sí. Y yo creo que ese es uno de los descubrimientos de esta elección, porque además hay que acordarnos que en esta elección votó o tenía posibilidad de votar el 23% del padrón nacional. O sea, es una elección que en 4 estados concentró una gran parte del padrón. 2 de los 3 estados con más votantes estaban en disputa, Edomex y Veracruz. Y yo creo que es una de las lecciones. El PRI, que todos damos por muerto normalmente ya desde hace mucho tiempo, la verdad es que demuestra una vez más que su capacidad de movilización es superior al descontento que hay en el país. O sea, a pesar del gran descontento que hay en el país con el PRI y que lo había en el Estado de México, la capacidad que tiene el PRI de movilización por vías legítimas, ilegítimas, legales o ilegales, termina con más votos en las urnas. Ganar el Estado de México, la verdad, en estas circunstancias del gobierno local, del gobierno nacional, es toda una hazaña del PRI, que voy a insistir una vez más y no lo voy a volver a decir, con métodos legítimos, ilegítimos, legales e ilegales. Pero finalmente ahí están los votos y es lo que no ha podido capitalizar la oposición, ni Morena, ni el PAN, ni el PRD, el poder capitalizar todo ese descontento para poder ganarle al PRI. Y esa es una lección de este domingo, que el año que viene podemos estar en presencia de este fenómeno, o sea, una oposición que no logra capitalizar el descontento y que el PRI se pone por encima del descontento con una mayor capacidad de movilización. Sigue estando el Partido Revolucionario Institucional con esta extraordinaria estructura que logran ellos manejar perfectamente en tiempos electorales, no importa si la gente está contenta, si está descontenta, exacto, si está a disgusto, porque, por ejemplo, Morena o Andrés Manuel López Obrador reconoce que en las pasadas elecciones no pararon bien en el tema electoral, no cuidaron, por ejemplo, sus casillas, o sea, ahí tenían un área de oportunidad, digamos. Sí, cómo no. En 89, uno de los secretos del triunfo de Ernesto Rufo fue que él se propuso tener el 100% de las actas. Y ese es fundamental en cualquier comicio, sobre todo si estás en la oposición y vas a luchar contra una maquinaria como la del PRI, necesitas tener el 100% de las actas. Uno de los propósitos de 2018 de la oposición debería ser tener en todo el país el 100% de las actas, si no va a estar muy, muy difícil que lo logren. Y Morena, que otra vez se queda a un pasito, ¿no? En el Estado de México se queda muy cerquita, pero no logran ni tener 100% de las actas, ni tener los votos, ni tener una coalición importante con el PRD o con el PT, que son sus aliados. Al contrario, medio los ningunea mucho con el PAN, bueno, pues ni hablar de una alianza. Entonces Morena se queda allí apenas en el Edomex, se queda en segundo lugar en Veracruz y tiene una presencia de 15-17% en Nayarit y Coahuila, donde nunca la ha tenido. Entonces Morena es el otro que hay que atender, sin haber ganado prácticamente nada, salvo algunos municipios importantes en Veracruz, pero no gana nada, es decir, gobernaturas, es el segundo con más votos. El que más crece. Es el que más crece, es el que tiene más presencia en los 4 estados. Yo creo que Morena, pues ahí reafirma mucho la intención de la gente de impulsar mucho a López Obrador. O sea, sí se deja ver en esta elección. Oye, me voy a regresar un poquito porque hay quienes no sabemos mucho cómo funciona una elección. Ajá. Entonces, de repente, cuando dices, es que tienen que tener presencia en todas las casillas, esto tiene que ver con la famosa defensa del voto. Sí. Si nos puedes platicar un par de anécdotas o cosas de qué es lo que hacen las personas ahí y por qué es importante que los partidos tengan representantes defendiendo su voto. Sí, cómo no. En cada casilla, todos los candidatos tienen la oportunidad de tener a 2 representantes, 2 propietarios y un suplente, algunas variaciones en leyes estatales sobre esto, pero tienen la oportunidad de tener presentes a representantes en cada una de las casillas del país.
Y el trabajo de ese representante es, por un lado, ver que los votos se cuenten bien, que no haya boletas en la urna cuando se abre la urna, como antes sucedía, pues que había boletas ya marcadas en la urna cuando empezaba la casilla. Y sobre todo, al final de la jornada, su trabajo es que se cuenten bien los votos y quedarse con el acta. Y esa acta, el representante de la casilla va y se la entrega a su partido, de tal forma que el partido pueda tener las actas. Por ejemplo, en Coahuila el PREP solamente contó el 71% de los paquetes. Llegaron todos los paquetes, pero el paquete debe tener por fuera el acta. El presidente de casilla debe poner por fuera el paquete del acta. Y el 30% de los paquetes de Coahuila no los traen. Entonces, para los partidos, como el PAN, que está en la disputa porque queda en un segundo lugar muy, muy cercano, tener el acta es muy importante, porque ahí ellos saben exactamente lo que pasó. Si tienen el 100% de las actas, ellos sí pueden hacer un cómputo que el PREP no puede hacer. Entonces, de ahí la importancia pues, de que el representante casilla pueda tener el acta. Esto también pasó en Baja California, en las recientes elecciones. Una gran cantidad de paquetes que no tenían el acta visible, la habían metido en el sobre, entonces nadie podía hacer la contabilidad. Aunque no tan alto como aquí. O sea, sí parece que el 30% de actas sin paquete, de paquetes sin acta por fuera en Coahuila es el más alto que se ha tenido. Se está revisando ese dato, pero no tan alto como aquí. En cuanto a este análisis que estás realizando tú, Francisco, con el Partido Acción Nacional, este cuarto lugar que obtiene Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y luego la serie de declaraciones que han habido entre miembros importantes del PAN. O sea, en primer lugar, Ricardo Anaya saliendo a decir, la verdad fuera de tiempo, porque era muy temprano cuando lo hizo, eran las 6 de la tarde el domingo, que habían ganado en 3 estados, lo cual no se confirmó después. Y por el otro lado, Margarita Zavala, por ejemplo, diciendo que lo que perdieron en el Estado de México es a consecuencia de Ricardo Anaya. Sí. ¿Cómo ves esto? Pues mira, lo primero que hay que decir es que el PAN en el Estado de México, lamentablemente, pero tuvo una votación muy parecida a la de hace 6 años. O sea, sí tuvo un poquito más votos Josefina que Luis Felipe Baumena, como 50,000 más, y en términos porcentuales tuvo un poquito menos, tuvo 11.20 y Luis Felipe tuvo 12.20, o sea, un poquito menos. Y digo lamentablemente porque Josefina empieza en las encuestas en los 30%. O sea, ella sí estaba en una posición ganadora, pero a la hora en que empieza el golpeteo del PRI, sobre todo por el dinero de los 1,000 millones de pesos aquellos que se le dieron aparentemente a su fundación para los migrantes, que luego se aclara que no, pero lo que son operaciones manzanas, a la gente le quedan muchas dudas respecto al manejo del dinero que hizo Josefina. Y eso lo sabía Anaya. El daño y Anaya es el que se aferró a que fuera Josefina. O sea, la decisión de que fuera Josefina fue Ricardo Anaya. Él habló con los candidatos que estaban ahí en el PAN, se encargó de que se hicieran a un lado y de impulsar la candidatura de Josefina. Entonces, manda a Anaya a una candidata muy, muy vulnerable, que sabíamos todos que era una candidata muy vulnerable por esta razón. Entonces, yo creo que por eso lo que dice Margarita, de decir, la bronca la trae Anaya, y yo creo que tiene razón, porque el que se aferró, en vez de dejar el juego democrático del PAN, que es parte de mis grandes dificultades con el PAN de hace ya algunos años para acá, en vez de dejar ese juego democrático, impone a una candidata. Digo, había espléndidos candidatos internos del propio Estado de México en el PAN como para tener que traer a alguien de afuera, pero por esa razón es lo de Anaya. Entonces, quedan 4 lugares en el Estado de México, yo creo que es desastroso para el PAN. Gana Nayarit con claridad, peleando a Coahuila, y también Veracruz tiene la mayor cantidad de los votos. Él le va muy bien, ¿no? En Veracruz. Veracruz le va muy bien, tiene la mitad de los votos prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un buen triunfo, pero en el cómputo de los 4 estados, el PAN queda en tercer lugar, después de Morena, y esa es la tragedia para el PAN, claro. Que queda en un tercer lugar, que sí gana elecciones y todo, pero lejano del PRI y lejano del PRD. Ahora en Veracruz, donde le va muy bien, es con una alianza con el PRD. Que también es en Nayarit, por cierto. En los 2 estados donde hubo alianza con el PRD, al PAN le va bien. En Coahuila no hubo alianza con el PRD, ni tampoco en el Estado de México. Pero la alianza con el PRD sí les redituó. Yo pienso que el PRD, que anda a niveles del 11%, va a jugar un papel muy importante el año que viene si se junta con Morena o si se junta con el PAN. Parece que con Morena va a ser muy difícil por el estilo de Andrés Manuel, pero el PRD va a jugar un papel muy importante en la alianza que decida. Otro de los personajes que criticó a Anaya porque dice no me salen sus cuentas alegres fue Osuna Millán, ¿no? Que dijo, bueno, de alguna manera no me dan los números y pues en esta elección el blanquiazul perdió más de lo que ganó. O sea, al final, cuando tú sumas todas las elecciones, pues sale perdiendo por mucho, por lo menos esa es la lectura que se le da. Entonces, ¿coincidirías con esto?
Sí, yo coincido. Y al equipo de Margarita, donde está el licenciado Zuna Millán, pues le urge que Anaya se vaya a la presidencia del partido. Y tiene razón. Si no estuviera Anaya ahí y hubiera otro presidente que no fuera precandidato, pues no habría ese síntoma de división dentro del PAN. Sería un presidente al que todo el mundo estaría apoyando, porque la verdad es que el presidente no gana ni pierde las elecciones, conduce y hasta ahí. Pero Anaya en este caso tuvo una intervención con el Estado de México y con Josefina que lo lleva, a todos los demás los lleva a este señalamiento, ¿no? Irremediablemente esto nos lleva, y ya lo decíamos de alguna manera todos, al PRD. Y Sí. la sorpresa de Cepeda y demás, y cómo va a influir esto para el 2018. Pero respecto a lo que pasó el domingo, el PRD es es un instituto político al que también muchos dábamos por muerto, ¿no? Sí. Y de repente de esta mega sorpresa. Sí, Cepeda, yo creo que Cepeda resultó un excelente candidato, 17% de los votos en el Edomex, gana el PRD con el PAN en Nayarit y Veracruz, un papel muy limitado en Coahuila, pero sí creo que el PRD tal vez no tenga la fuerza para poder ganar el 18, pero jugó a sí favor tiene la del fuerza PRI. para decidir. No, yo creo que ¿No no, lo ves así? ¿No? No, yo creo que no. Creo que sí hubo factores en donde el gobierno del Estado intervino en el PRD para que no pudiera haber una alianza PRD-PAN. Eso sí creo que pasó. Por cómo se dieron las cosas antes del proceso electoral y cómo el PRD se resistió a una alianza, se me hace que hay una intervención ahí del gobierno del Estado. Pero no creo que haya jugado en el PRI ya en la campaña. O sea, Cepeda no me parece que es ese tipo de persona por su trayectoria. Muy bien. Oye, en relación a este escenario, Andrés Manuel López Obrador diciendo que voto por voto, casilla por casilla, que se las robaron, pues denostando a las instituciones de nueva cuenta. Sí. ¿Es este el escenario que tú trasladas a 2018? Yo creo que ahí puede cometer un gravísimo error. Si él se pasa en no reconocer el escenario de Domex, el resultado de Domex, y da algún paso en falso de protestas o cosas por el estilo, va a echar a perder su candidatura el 18. Creo que Andrés Manuel tiene que ser muy, muy cauto, muy sereno, muy frío para protestar dentro de la ley sin ocasionar desorden más allá pues, de las protestas normales, pues, pero nada como reforma en aquella ocasión. Creo que si se pasa de ahí puede perder la candidatura el 18. ¿Queda vulnerable? Andrés Manuel, López sí, Obrador, yo creo que sí Morena es después de estas elecciones. Yo creo que sí es un candidato muy vulnerable, por su temperamento. Morena es Andrés Manuel, ¿no? Entonces el temperamento de Andrés Manuel es un temperamento tal, como lo vimos con Pepe Cárdenas hace poco, Y con Ciro Gómez Leiva. Y con se Ciro, peleó. o sea, es un Y con tipo hasta con Carmen Aristegui. Hasta con Carmen Hasta con la de Aristegui. casa le dicen algunos. que fueron grandes amigos de él, todos ellos en algún momento dado. Entonces yo creo que es muy vulnerable, su temperamento no le ayuda, porque en el fondo pienso que es un tipo autoritario. Muy bien. Pues un placer haberte tenido como analista político. Al contrario, Francisco muchas García gracias. Burgos. Encantado. Te recibiremos de nueva cuenta seguramente pronto. Encantado, muchas A gracias. ver, porque además, por los resultados tan cerrados en algunas plazas, Sí. a lo mejor pudiera haber un giro, ¿no? Cuando salgan los conteos oficiales. Sí, como no, sobre todo Coahuila. En Ese Coahuila. hay que estar muy, muy pendiente de Coahuila. Entonces, eso merecerá otro análisis ahí profundo de lo que, Encantado, muchas de lo que gracias. sucedió. Gracias. Gracias. Buenos días.